Continuamos en Cantabria por la mañana en esta jornada de miércoles y lo hacemos con la presentación de un libro, que tengo entre las manos, Mar Abierta. Nos acompaña su autora María Gurín. Muy buenos días, María. Muy buenos días. Bienvenida a Cantabria por la mañana. María abandona el reino godo y se centra en una Inglaterra en el siglo XVII que se encuentra sumida en la guerra civil. También cuentas historias de bucaneros, de corsarios. ¿Dónde y cómo nace la historia de Mar Abierta? 1000 años, cambio 1000 años, desde el siglo VI, VII al siglo XVII. Mira, pues la historia nace, pues estaba pasando un verano en Manchester, ya estaba pensando en una nueva serie, además ya tenía varias ideas que había estado maquinando previamente, y fui de excursión. Nos dijeron, ¿por qué no vamos a Lyme Park, que es el lugar donde la BBC rodó Orgullo y Prejuicio, con Colin Firth, ¿te acuerdas? Entonces nos fuimos a Lyme Park, yo pensaba si aparece Mr. Darcy o alguien así. Entonces en Lyme Park lo que te cuentan, que es lo que fue el inicio de la novela, o sea, la vuelta, ya empecé a escribir las primeras frases, es que en esa mansión, en el siglo XVII, pues se reunían a conspirar los realistas en el momento de la Revolución Inglesa. Y luego que encontraron en los sótanos de ese lugar los huesos, el cadáver consumido de un sacerdote católico que se había escondido allí. Entonces, esas ideas y luego la belleza del ambiente me llevó a empezar a escribir esta historia que ya la estaba yo como ideando desde tiempo atrás. O sea, yo me había empezado a documentar sobre el Imperio Español. En aquella época me había leído El Imperio Español de Hugh Thomas y pensaba contar algo, pues, por ejemplo, de la historia, algo de España en América, cómo se colonizó, de algún marino. Entonces empecé a investigar en distintos marinos vascos. Entonces pensé hacer una historia sobre Blas de Lezo, pero sobre Blas de Lezo iba a salir muchas cosas. De hecho han salido un montón de libros sobre este héroe español. Entonces pensé otro momento en el que hubiera un enfrentamiento entre Inglaterra y España en el Caribe. Entonces buscando y buscando vi el ataque de la Armada de Cromwell a Santo Domingo después de la Guerra Civil Inglesa. Entonces pensé que las dos cosas se podían unir de alguna manera y empezó la historia. Entonces la historia es un relato de amor, de aventuras, una historia muy psicológica de fondo, una historia en la que hay dos personajes con un trauma vital que deben superarlo. No es una historia quizá un poco de superación del pasado, de lo que puede hacer en tu vida determinados sucesos graves en tu familia. A veces lo pienso, ¿no? La novela está contada la primera parte en primera persona femenina y la segunda parte en primera persona masculina, y luego hay un epílogo que cuenta un tercer personaje. Entonces lo que cuenta Len, que es la protagonista, lo podía contar cualquier refugiada siria, cualquier persona que tenía un trauma vital en su vida. Bueno, pues ella está encerrada en sí misma y al mismo tiempo recordando continuamente lo azaroso de su pasado, ¿no? En cambio, la segunda parte, que la cuenta él, que es Pierce, que es también el mismo trauma vital en el fondo, ¿no? Pero que él ha superado a través de una vida de violencia, se ha convertido en un pirata y no le llena. Entonces la novela es, por un lado, muy psicológica, por el otro lado hay mucha acción, mucha aventura, y luego yo me lo he pasado haciéndola. He disfrutado lo que no está escrito. Entonces yo creo que cuando uno disfruta mucho haciendo algo, luego lo transmite, ¿no? Entonces realmente Mar Abierta es una novela maravillosa para cogérsela ahora en el verano, cuando uno está queriendo evadirse de la realidad y al mismo tiempo aprender algo, porque te aporta cosas también. Mirando al mar es una buena opción, o cuando uno se queda trabajando, pues por las noches a ratillos. Y pienso que les puede gustar mucho al público. De hecho, ya me han empezado a llegar algunas noticias y la gente, había una que me decía, dime qué pasa con Pierce, dime que no ha muerto, que es el masculino, ¿no? Y dice, no me digas nada, que me lo vas a chafar. Y luego otra hace poco me dice, yo me lo he terminado, me ha encantado, tal. Entonces una historia que te coge mucho, una historia que también te aporta. Esos dos protagonistas que comentas tienen
un crecimiento a lo largo del libro, porque además se conocen de pequeños, prometen estar juntos para siempre y la novela te va guiando a través de la vida de ambos. ¿Existieron en la realidad? Porque cuando se cuenta una novela que está dentro de un contexto histórico, que está documentado, no sé si alguno de los dos realmente existió. No, ellos no existieron. Mi idea de la novela es, sobre todo la novela histórica para mí, y yo creo que es lo que tiene que ser, es un escenario, un lugar y un tiempo con personajes históricos, pero generalmente los protagonistas no lo son. Ellos no son históricos. Ella sería una nieta del almirante Oquendo, pero una nieta que realmente no existió. Entonces, los personajes realmente no existieron. Hay un capítulo final que yo le recomiendo al lector que se llama Ficción y Realidad. Y se puede empezar por ahí, porque he intentado que en ese capítulo no desvelar nada de la trama. Entonces, en él leemos lo que es verdad y lo que es ficción, porque la ficción no es una mentira, la ficción es una forma de contar una historia, es una historia que pudo haber ocurrido. Entonces, mi novela es eso, pues al estilo de las novelas de Walter Scott, las historias tipo El Conde de Montecristo, o sea, son historias que te meten en una época, pero que realmente lo fundamental no es la época histórica. Es como si abrieses una ventanita al pasado. Eso es lo que haces, ¿no? Abrir una ventanita al pasado, un pasado que ocurrió, pero que realmente ahora mismo no conocemos, porque se nos ha olvidado lo que es nuestro propio pasado. ¿Cómo ha sido la labor de documentación, María? Porque, claro, vienes del reino godo, del siglo VI, como has recordado, del que me imagino que te costaría encontrar documentación, encontrar escritos, sin embargo ya del siglo XVII, me imagino que habría más de lo que querías buscar, ¿no? Efectivamente, cuando escribí las novelas visigodas, que es una trilogía que empiezan aquí, en Asturias y Cantabria, en el siglo VII y VIII, pues había unas ruinas arqueológicas, el derecho visigodo, que acabó siendo el fuero juzgo, y algunos escritores eclesiásticos, pues San Isidoro y demás, pero nada más. Esto es que tengo la documentación día a día de lo que ocurrió en cada sitio. Entonces fue una documentación muy ardua. Cada parte de la novela, cada costumbre, libros que leen, comidas que toman, todo está documentado para que sea lo más real posible con respecto a la época en que ocurrió. Entonces es una novela muy, muy documentada. Lo que pasa es que la documentación es el paisaje. A mí me interesan fundamentalmente los personajes. Hablando con historiadores, ¿qué papel tiene la novela histórica? Pues la novela histórica tiene un papel social importante porque te pica la curiosidad a una época y luego tú tienes que investigar a más y si te interesa realmente esa época. De hecho, esta novela tiene un pequeño opúsculo, si la compráis en el Corte Inglés, en el que se llama Los piratas en tiempos de mar abierta. Lo ha escrito una historiadora y yo he escrito la introducción a Los piratas en tiempos de mar abierta. Y muchas veces pienso, si tuviera tenido esto cuando empecé a escribir, ¿cómo me hubiera facilitado las cosas? Y entonces la novela tiene muchos sucesos históricos, todos yo creo que muy bien documentados, pero son el trasfondo de la novela. Bueno, quienes nos siguen en este programa ya han visto los diferentes autores que han ido pasando por aquí presentando sus libros a lo largo de todo el año. Muchos de ellos son escritores o son periodistas también, pero en el caso de María me llama mucho la atención porque ella es médico, especialista en neurología además, y compagina el trabajo en el hospital, María, con clases en la universidad también. ¿Qué le lleva a escribir y a publicar, en este caso, su primer libro, La reina sin nombre, en el año 2006? Vamos a ver, a mí me encanta escribir. Yo disfruto escribiendo, inventándome aventuras. Y luego, tengo una profesión que es complicada y dura muchas veces. Te necesitas un mecanismo de escape. Yo tengo compañeras y amigas y amigos que juegan al tenis a la semana 6 y 8 horas. Yo el tiempo que dedicaría a hacer otra cosa, mi descanso es la escritura y me encanta escribir. Y conforme va pasando el tiempo me va gustando más. Entonces cuando disfrutas tanto con una cosa, encuentras tiempo donde sea para poder hacerlo. Entonces eso es lo que me llevó a escribir. Luego, por otro lado, cuando empecé, porque pues fue una época que tuve una baja laboral por un problema de visión,
Entonces estuve como 2 o 3 meses, pues eso, de baja, sin ir al hospital. Y entonces, de repente, después de muchos años, después de la carrera, la residencia, el trabajo profesional a tope, pues encuentras un parón y es curioso, ¿no? A veces una cosa que te parece negativa, a largo plazo es muy positiva. Pues gracias a ese parón yo empecé a escribir. Y ahí en esa época empecé primero con relatos cortos, con cuentos, alguna cosa de divulgación científica. Y uno de los relatos se acabó convirtiendo en una novela que no se publicó porque era muy mala. O sea, que lo primero que escribes normalmente no se publica. De hecho, yo mandé La reina sin nombre y esta otra novela, y La reina sin nombre la aceptaron enseguida en Carmen Balcells, que es mi agencia. En cambio, la otra sigue todavía sin publicar. Entonces, pues, primero, yo pienso que a veces las cosas malas que te ocurren en la vida, pues a veces salen cosas tan buenas como empezar a escribir. Y por otro lado, que tu primera novela no suele ser la que te van a dar el premio Nobel. Sí, muchas veces una novela que tienes ahí guardada porque realmente no está bien escrita. Pero La reina sin nombre tuvo una muy buena acogida, Sí, se han muy vendido. buenas críticas. Pues yo creo que hay más de 100.000 lectores, fue segunda en ventas en Venezuela, se ha traducido a otros idiomas. Es una historia muy sencilla y muy bonita de los astures, los cántabros, en el siglo VI, que lo que había por aquí. Luego pues acaban de llegar los visigodos, el reino de Toledo. Yo vivo en Castilla-La Mancha y me río, no digo que el antecedente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha pudo haber sido el reino de Toledo, ¿no? Que es donde está ahora nuestra capital y tal. Entonces, la novela para mí ha sido una parte de mi vida muy positiva. ¿Qué parte de la doctora, de la neuróloga, hay en sus novelas o en sus personajes? Pues hay cosas, yo sé que hay cosas. De todas formas, a veces le decía hace poco, ¿no?, que la realidad, dice Mark Twain que la realidad, que la ficción tiene que ser creíble, que la realidad puede ser increíble. Lo que a veces vivimos en una consulta, a veces hay que limarlo mucho. Recuerdo, hay un personaje en la novela que se llama Gabriel de Rojas, que es un caballero español, uno de estas personas que tiene hombría de bien, ¿no? Entonces a mí ese personaje me encanta. Y tiene tercianas, y entonces mi editora me decía, pero vamos a ver, María, ¿cómo puede estar en coma delirando y a los 2 días hablar perfectamente? Y digo, pues es que eso son las fiebres tercianas, ¿no? Pues periodos de mucha fiebre y luego en que estás muy malo y luego te recuperas. De todas formas lo suavicé todo. Es porque hay cosas que tú conoces muy bien y sabes que son así, pero el público a veces ni se lo cree. Entonces, y luego hay personajes en las novelas que son algunos de mis pacientes de mi consulta, ¿no? Hay un personaje del Astro Nocturno, que a mí es una novela que me encanta, que es la tercera, que es la conquista de España por los musulmanes, la historia de Tariq, y que tiene mucho que ver aquí con Cantabria. Bueno, pues hay un personaje que es un niño retrasado, que le ayuda, que es uno de los chicos de mi consulta. Entonces hay cosas que tienen mucho que ver con lo que tú vives, con personas con las que has convivido, etcétera. ¿Por qué le gusta tanto adentrarse en cada personaje? El que conozcamos tanto, ¿no?, de cada uno de ellos. Sí, a mí me gusta, o sea, mis novelas son de personajes, de psicología muchas veces. También hay una parte de aventuras. En esta, la primera parte que cuenta ella en primera persona es muy psicológica. La segunda parte que cuenta él es mucho menos psicológica porque es de acción, o sea, cambia mucho el registro, es mucho más rápida. A mí me gustan las personas, o sea, por eso hice medicina. Yo soy una mujer de letras, hice el bachillerato de letras y luego me pasé a ciencias para hacer medicina. Entonces a mí me encanta el ser humano, yo hice medicina por el ser humano, hay gente que hace medicina por el DNA. Y no es mi caso, no soy una excepción. Muchos de mis compañeros, ahora mismo en un hospital que yo recuerdo, hay 5 personas que han estudiado, médicos que están estudiando historia. Hay un médico que es así humanista. Por ejemplo, Sherlock Holmes era médico. No, Sherlock Holmes no era médico. Sir Arthur Conan Doyle era médico. Michael Crichton era médico. Pío Baroja fue un médico que rechazó la profesión pero era también médico. No sé. En la profesión de esta profesión nuestra hay mucha gente que es muy humanista y a mí me ha tocado serlo.
Ahora le toca conocer también a muchas personas cuando presenta precisamente sus novelas. Hoy lo hará en el Real Club de Tenis de Santander. Sí. ¿Cómo son las presentaciones y cómo es el contacto directo con el lector? Pues es maravilloso, a mí es lo que me gusta. Luego, una vez que acabas las novelas y puedes hablar con la gente y te cuenta lo que le ha aportado. Tengo una paciente que ha tenido una vida muy dura y tal, me contó que se había leído 13 veces La reina sin nombre porque se identificaba con la protagonista. Cuando encuentras gente que el otro día en Valladolid, dice, yo es que empecé a leer por tus novelas, me decía una señora, ¿no? O ahora que acaba de llegar en el Facebook, pues esta persona que me decía, ¿qué pasa con Pierce? ¿Qué pasa con Pierce? No se ha muerto, ¿verdad? No se ha muerto. Y luego me decía, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, ¿no? O hace poco, pues o sea, cuando te van contando lo que les afecta, hay un mayor desarrollo incluso de la historia. Yo puedo decir que no hay novelas, sino personas que leen las novelas. Cada uno de las personas que se leen las novelas, sobre todo las mías que son tan así, tan intensas y con tantos aspectos emotivos y tal, pues cada uno lo vivencia distinto. ¿Y le ha sorprendido alguna interpretación que alguien le haya hecho de su novela que diga, pues yo no lo escribí pensando eso? Pues sí, a veces ha pasado, dice, yo no pensaba que le hubiera afectado tanto a esta persona que te digo la historia de La reina sin nombre, o pues ahora mismo pues con Mar Abierta, algunos de los comentarios dices, pero ¿cómo están viendo tantas cosas? Coge un párrafo esta persona que me lo ha puesto en el Facebook y me ha emocionado mucho, que le ha gustado un montón, ¿no? Que es una cosa que yo la tenía ahí como que salió casi sin querer y que a ella le ha encantado. Bueno, pues María, yo le agradezco también que haya guardado un hueco en la mañana en este recorrido por Santander para visitarnos. Estar aquí, estoy encantada. Y esta tarde tienen una cita con María Gudín en ese club de tenis de Santander para conocer de primera mano por parte de la autora la historia de Mar Abierta. María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos marchamos a unos minutos de pausa, pero no se vayan, que el programa...